La justicia española tiene información o al menos indicios de presunta financiación irregular procedente del régimen venezolano a través de Delcy Rodríguez, hace 6 años dirigida al Partido Socialista Obrero Español del presidente Pedro Sánchez. Así lo declaró ante la Audiencia Nacional el intermediario Víctor de Aldama, investigado en varias tramas de corrupción que salpican precisamente al gobierno de Sánchez y a su partido. La información en Madrid con Andrés Gil. Hola, muy buenas tardes. Víctor de Aldama es un intermediario, hombre clave, pieza clave, porque dice conocer mucha información acerca de los vínculos entre el régimen de Venezuela y el gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos años. De hecho, Víctor de Aldama ha sido detectado por la Guardia Civil en comunicaciones interceptadas por orden judicial como una persona que hacía de enlace entre Delcy Rodríguez y altos delegados, altos representantes del gobierno de Pedro Sánchez, para cuando Delcy Rodríguez en el año 2020 llegó hasta el aeropuerto de Barajas a pesar de estar sancionada por la Unión Europea. El propio Víctor de Aldama estuvo presente en aquella noche allí en el aeropuerto cuando llegó Delcy Rodríguez, en el episodio en el cual también estuvo involucrado el entonces ministro del gobierno de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, quien por cierto actualmente se encuentra en la cárcel envuelto en casos de corrupción. Víctor de Aldama estuvo también en la cárcel por el caso denominado hidrocarburos, que involucraría a funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez en una trama de corrupción. En el año 2024, Víctor de Aldama logró la libertad por orden del juez con el compromiso de colaborar con la justicia. Pues bien, en la tarde de ayer, Víctor de Aldama acudió como investigado a una diligencia ante el juez de la Audiencia Nacional y le dijo que recibió poco después de ese episodio de la llegada de Delcy Rodríguez a Barajas en el 2020 un sobre de manos de ella, un sobre que contenía información, según lo que dijo Víctor de Aldama ante el juez, sobre financiación irregular de la petrolera estatal PDVSA, controlada por el régimen de Maduro, al Partido Socialista y a la Internacional Socialista, que es una organización también dirigida por el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Dijo Víctor de Aldama que sobre esto no quería ahondar mucho en esa diligencia judicial, pues eso estaba siendo objeto de negociación por parte suya con la Fiscalía para obtener algunos beneficios judiciales. Sin embargo, el fiscal que estaba presente en esa diligencia en el día de ayer le preguntó a Víctor de Aldama si esa información contenida en el sobre tenía que ver con financiación irregular presuntamente al Partido Socialista por parte de PDVSA, y Víctor de Aldama respondió que sí. Reiteró que de manos de Delcy Rodríguez recibió ese sobre con esa presunta información que involucraría pagos irregulares a través de PDVSA al Partido Socialista y a la Internacional Socialista. Seguramente esto será algo que tendrá más recorrido judicial en próximas diligencias, cuando Víctor de Aldama, acogiéndose al principio que tiene él para negociar con la justicia española, pueda aportar eventualmente más información y eventualmente también aportar algunas de las pruebas. La Guardia Civil ya tiene detectada alguna información y algunos documentos relacionados con ello, y eso hace parte de los expedientes por diversas causas de corrupción que están en este momento en curso ante la justicia española y que salpican presuntamente al entorno cercano del gobierno de Pedro Sánchez. Información desde Madrid. Una feliz tarde. Nos vemos. Tal parece que el régimen de Venezuela sigue obedeciendo al pie de la letra las indicaciones del gobierno de los Estados Unidos tras la caída de Maduro, en particular sobre la industria petrolera. La ilegítima Asamblea Nacional, controlada por el régimen, aprobó de manera definitiva una nueva norma que flexibiliza el acceso de inversión extranjera privada para explorar y explotar crudo en Venezuela. La medida otorga autonomía a las empresas energéticas de Estados Unidos para operar en Venezuela sin depender del monopolio estatal ejercido por casi 3 décadas. Jorge Rodríguez, hermano de la encargada del poder, encabezó el trámite de la reforma. Que esté aprobado por unanimidad. En consecuencia, queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos, la ley orgánica de reforma de la ley orgánica de hidrocarburos. Y en un tono mucho más dócil de lo habitual, Delcy Rodríguez se comentó sobre las medidas de flexibilización a la inversión extranjera en la industria petrolera y afirmó que, según ella, es una medida que venía en desarrollo desde antes de la caída de Maduro. Porque hay quienes piensan que esta ley la sacamos así, de repente. No, esta ley la habíamos estudiado ya, su reforma, junto al presidente Maduro.
y yo me siento emocionada. Precisamente en entrevista con nuestra periodista permanente en Miami, Alessandra Martín, el congresista republicano Mario Díaz-Balart reafirmó que el régimen está obedeciendo a la Casa Blanca y textualmente dijo que Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello se están comportando como el perrito de Donald Trump. Que ahora se están comportando como si fueran el perrito de Donald Trump. Están haciendo todo lo que quiere hacer la administración del presidente Trump. ¿Por qué? Porque temen que es lo que le pueden pasar a ellos. Y ese temor es con razón. Y por eso lo que estamos viendo en Venezuela es un proceso. Tiene que terminar con una transición total, legítima, a una democracia total. Eso es la única meta posible. Y eso viene. Y el gobierno de los Estados Unidos está clarísimo que lo que hay hoy en día es el mismo régimen y o siguen el proceso hacia una transición o las consecuencias no van a ser las de Maduro, van a ser mucho más fuertes. El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, en conversación con La Mañana de NTN 24, dijo que Delcy Rodríguez está encargada de recoger la basura que el mismo régimen hizo en el país en más de 2 décadas. Agregó que ahora Delcy se convirtió en una astilla del mismo palo que hace caso a las indicaciones de que le están imponiendo para cerrar el ciclo de la tiranía en Venezuela. Delcy Rodríguez viene siendo una astilla del mismo palo que está cumpliendo las tareas que se le están imponiendo para que termine de cerrar este ciclo de la tiranía. Ella no es la transición, porque transición en lenguaje académico sería pasar de un régimen dictatorial al inicio de una verdadera democracia. Por lo tanto, estamos viendo decisiones de esta dictadura interina que van a terminar por abrir el camino una vez que recojan los vidrios, porque ese es el papel de Delcy Rodríguez, recoger los vidrios, recoger la basura que ellos mismos han dejado en el territorio venezolano, para que definitivamente podamos hablar con propiedad del inicio de una transición que establezca realmente los poderes, las instituciones. Mientras en Venezuela no hayan instituciones autónomas, no haya Estado de Derecho, mientras no haya libertad de expresión, mientras no se respeten los derechos humanos, no podemos hablar de una verdadera transición, porque ¿cómo es posible que todavía se mantengan tras las rejas de forma injusta a centenares de militares, a ciudadanos venezolanos que simplemente están pagando una cárcel por caprichos de un régimen que no tolera la disidencia de los venezolanos? La Casa Blanca relajó las sanciones a algunas transacciones con petróleo venezolano, despejando el camino a la operación de empresas petroleras multinacionales y de Estados Unidos en Venezuela. La decisión fue anunciada este jueves por el Departamento del Tesoro y llega casi 3 semanas después de que Trump recibiera en la Casa Blanca a los líderes de más de 20 compañías petroleras. La licencia permitirá las transacciones con crudo venezolano a empresas estadounidenses. La información en directo desde Washington, D.C. con nuestra periodista Carolina Valladares. Carolina, ya te veo. Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Es importante decir que se trata de una licencia, que las sanciones siguen vigentes, sin embargo se permitirán una serie de actividades comerciales, todas ellas relacionadas con la exportación, no extracción. Vamos a ver cuáles son estas actividades. Hablamos del levantamiento, exportación y reexportación de petróleo, venta, reventa y suministro, compra y entrega, transporte, almacenamiento, marketing, comercialización y también refinanciación. Y en relación a estas actividades de exportación hay otra serie de actividades que también incluye esta licencia y que son las siguientes: contratación de buques, seguros marítimos, servicios portuarios y de terminal y logística y coordinación de envíos. También es importante destacar que hay 2 cláusulas que se han de cumplir sí o sí, es decir, las empresas que decidan acogerse a esta licencia tendrán que poner el dinero que ganen por las actividades comerciales en una cuenta bancaria que va a controlar Estados Unidos, es decir, el régimen de Venezuela no va a controlar este dinero. Y también, si acaban vendiendo crudo, petróleo venezolano como consecuencia de esta licencia, va a tener que realizarse a precio de mercado. Y veamos ahora, a la vez que hemos visto los beneficios que da la licencia, cuáles son las restricciones que impone la misma.
Cualquier contrato para tales transacciones con el gobierno de Venezuela, PDVSA o entidades de PDVSA especificará que las leyes de los Estados Unidos o cualquier jurisdicción dentro de los Estados Unidos rigen el contrato y que cualquier resolución de disputas en virtud del contrato se llevará a cabo en los Estados Unidos. Cualquier pago monetario a una persona bloqueada se realiza en los fondos de depósito del gobierno extranjero, tal y como se especifica en la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026 o en cualquier otra cuenta según las instrucciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. No autoriza cualquier transacción en la que participe una persona ubicada en la Federación de Rusia, la República Islámica de Irán, la República Popular Democrática de Corea o la República de Cuba, o constituida con arreglo a las leyes de dichos países, o cualquier entidad que sea propiedad o esté controlada directa o indirectamente por dichas personas o que forme parte de una empresa conjunta. Y bien, Carlos, como decías hace unos minutos, Donald Trump se reunió hace 3 semanas con los líderes de la industria petrolera de Estados Unidos y también de otras empresas en el marco internacional. ¿Van a invertir estos líderes petroleros en Venezuela? ¿Van a querer acogerse a esta licencia? Esto es lo que nos dicen los expertos en cuanto a las garantías de seguridad. La licencia número 46, emitida por el gobierno de los Estados Unidos, claramente ofrece garantías a las empresas americanas, estadounidenses principalmente, para las labores de explotación, exploración y asociación con PDVSA. Y pone una cláusula allí según la cual los fondos son supervisados por el Tesoro americano. En estas condiciones, las empresas americanas, estadounidenses, se van a ver grandemente favorecidas o sustantivamente favorecidas por esa licencia, tanto para explorar y explotar por sí mismas como en asociación con PDVSA. Es una licencia muy favorecedora a las empresas de los Estados Unidos y además impide el trato y los acuerdos con países como Rusia, China, Cuba y Corea o Irán, que antes se podían permitir y están permitidas. Pero con esta licencia 46, claramente se restringen las operaciones con esos países y se favorece y se le da garantías muy notorias a las empresas de los Estados Unidos. Bien, esta es una licencia que se centra en la exportación. No obstante, en el día de ayer se aprobó la ley de hidrocarburos por parte del régimen de Venezuela y le preguntábamos al experto José Guerra qué opina al respecto. Nos decía que posiblemente esta ley supone la defunción de las políticas petroleras por parte de Hugo Chávez, ya de eso hacía muchos años, y que posiblemente abra la puerta a que más adelante la administración Trump posiblemente emita una nueva licencia que en este caso quizás permita la inversión en el terreno, no solamente la exportación del petróleo venezolano. Adelante, Carlos.